Gracias por tu visita. Esperamos que el contenido de este vídeo sea de tu interés. Recuerda que puedes encontrar mucha más información en radioabarán.com. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí acompañándome. Gracias al Ayuntamiento de Abarán y a la biblioteca, porque gracias a su interés ha hecho posible que esta exposición siga adelante, en una etapa más aquí en Abarán de las que ya ha tenido, y como parte de esta exposición las conferencias, que es para darle contenido, ¿no?, y conocer un poco más de qué va esta exposición, precisamente de estos 12 personajes que componen Huellas de la Europeización en la región de Murcia. A nosotros, Pascual Santos y yo, que hemos trabajado, que llevamos 20 años estudiando, ¿no?, su trayectoria y escribiendo e investigando sobre él, es Bernardo Halsey Brunton. Bernard Halsey Brunton, Bernardo, como pronto se le llamó aquí, ¿no?, se le llamó Bernardo Brunton, nació en Stepney, Londres, el 14 de noviembre de 1871. Era hijo de Louise y Linton Bennett Brunton, que su padre era un reputado médico ginecólogo que había ejercido allí muy cerca de Limehouse, cerca de Londres, y Bernard se educó en un histórico y un antiguo y muy prestigioso colegio, que el Christ Hospital School, y allí era mixto y, como hemos dicho, muy prestigioso. Y también lo que movemos ahí, algunas de las curiosidades del colegio, ¿no?, por conocer un poco más cómo podría haber sido su infancia. Decir que por ejemplo, sería el uniforme, ¿no?, que llevaría nuestro Bernard escolar, porque es uno de los más antiguos y de los más famosos, ¿no?, del Reino Unido. Y decir que no es cosa del pasado, porque precisamente el colegio, que sigue todavía vigente, como veis ahí, los alumnos siguen llevando ese característico, tanto los chicos como las chicas siguen llevando ese característico y llamativo uniforme. Después del colegio, de los estudios, pasó a la Escuela de Ingeniería y se licenció como ingeniero. Y como tal, cuando muy joven, al mismo terminar, empezó a trabajar en una empresa, en una compañía muy prestigiosa del Reino Unido. Precisamente esta empresa, que había sido fundada en el 1878 por otro ingeniero e inventor también británico, Rook Cronton, era un fabricante, como he dicho, y un inventor de generadores y dispositivos y material para las centrales eléctricas, que entonces la electricidad pues estaba llegando a todos sitios, y aquí en particular empezó a hacer, fijaos si era importante, que se ocupó de una serie de obras, por ejemplo, en el castillo de Windsor o en el Holyrood, para la que eran residencias de la corona, pero también en grandes obras tanto del tren, tanto de otras obras civiles muy importantes, y ahí es donde él empezó a desarrollar su carrera. La Crompton & Company hacía las cosas de tanta calidad y tenía tanto éxito que llegaba a todos sitios donde donde se estaban instalando las centrales, y por supuesto llegaban las noticias a España. Como es normal, cuando estas vendían al resto del mundo, vendían a otros países, la Crompton & Company luego tendría que haber una serie de ingenieros, un personal preparado para coger esa maquinaria y poder instalarla en cada sitio, y que cumpliese su fin, ¿no?, de generar esa energía. Y entonces la Crompton & Company lo que tenía aquí en España como agente a Julius Neville, que también era era un hombre de la electricidad, como se le llamaba aquí en España. Como veis, tenía en Murcia, él mismo, Neville, también tenía un representante incluso, es decir, que era bastante conocido y estaba muy introducido aquí. Esta empresa de Neville, que empezó en Barcelona, pero en el 1870 ya estaba allí, y en el 1895 ya tenía una sucursal, en Madrid.
En el 1895, que es justamente el año en el que se adquiere la maquinaria para instalar en la central hidroeléctrica del Menjú, la fábrica San Antonio, instalar esas dinamos y esos aparatos que se necesitaban para la electricidad. Y, como bien, por ejemplo, lo vemos ahí en La Voz de Cieza, en el periódico, se hace eco de que esa maquinaria era de la Crompton and Company. Por lo tanto, podemos situar que en el 1896 es cuando, a finales de 1895, ya en los primeros meses de 1896, se empieza a instalar la luz eléctrica en Cieza. Brunton, por lo tanto, a finales de ese 1895, pero ya lo podemos situar con toda seguridad en el 1896, los primeros meses, incluso enero, febrero, ya estaba en Cieza, porque llegó para dirigir la obra electromecánica de esa fábrica de la luz San Antonio, que también no solo suministró a Cieza, sino que también suministró en un principio la electricidad a Abarán. Según noticias familiares, ellos, cuando empezamos a investigar, a la familia, pues agradecer también siempre su colaboración y todo el material que nos ha prestado y su ayuda. Según noticias que ellos siempre decían que Brunton llegó a Cataluña en esa fecha, un poco anterior, para instalar las centrales hidroeléctricas, y que luego llegó a Cieza, que cuando Juan Marín que era el dueño de esa fábrica, lo compró esa maquinaria y por lo tanto él se vino aquí a Cieza. Pero también podemos añadir, porque lo hemos encontrado, de que antes de eso estuvo en Madrid, porque por un documento que hemos encontrado en otras figura como vecino de Madrid en el 1897-1898, es decir, que un poquito antes ya estaba en Cieza, pero todavía figuraba como vecino de Madrid. Esto coincide exactamente con el periplo ese que hemos visto de Neville, que ese representante de la Crompton, donde él se formó, que estuvo en Barcelona, de ahí pasó a Madrid, y de Madrid a Cieza, ¿no? Por lo tanto, se ve ahí en esas imágenes, tenemos unas fotografías antiguas de la fábrica de la luz. La relación del empresario Juan Marín con Brunton desde un principio fue una relación muy estrecha, porque sabemos que ya no solamente del ámbito laboral, sino que al principio, cuando él vino aquí, con 26 años, a Cieza, cuando llegó con 26 años, él se instaló en una de las casas de visitación a Guadomosso, que ahí la vemos en esa fotografía. Era una mujer bastante interesante para su época, una mujer emprendedora también, y es una figura que alguna vez habrá que hacer algo, estudiar un poco más. Ahí la veis en el 1914, en su Ford T, cómo lo conducía y todo. Y él, además, ella en el 1903, por eso decimos que tenía bastante relación con la familia, ya estaba viuda y fue madrina de una de las hijas mayor, de una de las hijas de Carmen, de Brunton. Por lo tanto, tenían bastante relación. Luego, como decimos, ese coche, como veremos, él luego también se dedicó al negocio de los coches, quizá provenía de esa concesionario que después tuvo Brunton. Pues, por lo visto, según las noticias, la prensa, que lo sigue todo desde cuando se empezó la instalación de la luz, la prensa se hacía eco día a día, incluso mañana y tarde, de todo cómo iba evolucionando, porque desde luego, como nos podemos imaginar, fue todo un acontecimiento, ver iluminado por primera vez el pueblo. Pues en esa misma prensa dicen, por lo visto, que les iba a abandonar muy pronto, que le iba a estar muy poco tiempo, que en cuanto mismo, eso fue en marzo, cuando se puso la luz eléctrica, cuando Cieza fue alumbrada por primera vez, que se iba a ir muy, muy pronto. Y le decían a ese empresario decían que
se iba a ir muy pronto, y dice, antes de marcharse de nuestro lado, que será muy pronto, le despediremos con el vítor entusiasta de sus compatriotas, hurra, hurra, por el ingeniero Sir Brunton. Es decir, ya le habían subido la categoría, ya era Sir, ellos le llamaban así. Y no tiene desperdicio las crónicas que hacen describiendo al minuto y con el lenguaje de la época, que os lo podéis imaginar, que luego en la próxima conferencia que nos impartirá Pascual Santos vamos a ver con detalle todo cómo fue ese momento. Pero no fue así, no se fue tan pronto, sino que porque empezó una nueva vida laboral y personal, ya que en Cieza conoció a la que iba a ser, la que sería su mujer, Carmen Trigueros Gómez. Desde luego sería importante cuando él llegó en Cieza, entonces cuando él llegó en el 1896, Cieza estaba emergiendo una nueva industria, que era una actividad industrial que luego se convertiría, lo que era una villa agraria principalmente, que se convertiría en prácticamente la actividad principal, que fue la industria espartera. Pero la industria espartera, y claro, él imagino cuando llegara con sus ideas, con su formación, y viera el potencial que había en la villa, porque entonces era una villa, para los negocios, para la mecanización, porque desde luego era todo muy rudimentario, sí que había ya una cierta industria, había un despunte, pero era todo era manual, estaba muy poco desarrollado. Por lo tanto, él con sus ideas y lo que, claro, el boom, estamos hablando de Inglaterra, que era el puntero, ¿no?, en la industrialización, pues él vería una buena oportunidad. Pero, sin duda, y lo que creemos que también influyó muchísimo, es que conoció, como decimos, a Carmen Trigueros, y entonces pues él decidió cambiar su vida, ¿no? Ellos contrajeron, de hecho, se casaron muy pronto, en el 1899 ya se casaron. Él se fue brevemente, volvió a su tierra, pero volvió enseguida y contrajeron matrimonio el 12 de noviembre de 1899 en la iglesia de la Asunción. Como ella vivía en Cieza, su familia vivía allí porque allí tenían intereses, pero ella era de Blanca y la familia era originario de Blanca, donde ellos también tenían, y como veremos a lo largo del tiempo, conservaron propiedades y familia y muchísima relación. La prensa local, otra vez, por supuesto, imagino en el pueblo sería todo un acontecimiento. Lo primero, la llegada del inglés, ¿no?, un extranjero, luego la boda con Carmen Trigueros allí, y por supuesto con ese matiz que tenía esa boda excepcional, como le llamaron, y como no solamente los periódicos locales, sino también los regionales, que también se hicieron eco, porque decían que estos matrimonios muy comunes en Inglaterra, Alemania y otras naciones donde abundan los prosélitos de ambas religiones, aquí está lo del excepcional, porque él era, como él decía, el novio es de la Iglesia reformada o protestante, y por supuesto se tenían que obtener las oportunas licencias de Roma para que eso se pudiese llevar a cabo, cosa que en el acta de matrimonio el cura que lo imparte, que es matrimonio, dice que lo han presentado todo y que él lo ha supervisado y que por supuesto se han casado conforme al rito de la Santa Madre Iglesia, a pesar de que él es acatólico y ella era católica. Y diciendo, bueno, los testigos que fueron Antonio Aguado y Manuel Mosó. Esto de entonces, que ahora que los extranjeros y todo eso, que es normal, por ejemplo, esto de las huellas, ahora estamos viendo cómo fueron incorporándose a los distintos puntos de la región, no era tan normal entonces verlo, y sobre todo el que fuese de otra religión era un problema. Una anécdota es que, por ejemplo, en Cieza, unos años antes de que llegase Brunton, había, según las crónicas, según alguna información que se ha podido recoger, había un inglés que falleció, y el problema que se originó no era pequeño, porque a ver dónde se enterraba, porque como no era católico y tal, bueno, al final encontraron un sitio por ahí apartado en el cementerio y se pudo enterrar, para que veáis lo de excepcional que era el ver gente de otros países y sobre todo de otras religiones. La casa familiar se instaló en el que hoy es el camino que era el Camino de Madrid, hoy es la avenida Ramón y Cajal, y frente al Colegio de la Divina Pastora.
como veis, esa es la casa del inglés, como es la casa que se ve desde arriba, se ve la perspectiva de cómo estaba la casa, situado frente a ese colegio que, como lo veis, ahora está muchísimo, no sé si lo conocéis, ahora está bastante más, muy transformada la zona, porque ahora ya no está exento, ahora ya pues, hay construcciones que han agobiado un poco todo eso, pero entonces cuando ellos se fueron ahí a vivir era una zona bastante despejada. Y allí se quedaron y allí nacieron sus hijos. Y por supuesto, a partir desde esa boda hasta todo era un acontecimiento, todo lo que hacía, la prensa seguía muy de cerca todas esas noticias, desde las bodas, o sea, de los bautizos, de los estudios, por supuesto, y entonces, por ejemplo, se hacían eco cada vez que los hijos se educaron entre Cieza, Londres y Gibraltar, y por supuesto, como ahí lo veis, todos si se iban a dejarlo al colegio, si volvía de vacaciones, todo era recogido en la prensa. Los dos mayores fueron los primeros que se fueron a estudiar allí. Ella, Carmen, se quedó a vivir allí, Bernardo también se casó allí, estuvo allí un tiempo, aunque luego en cierto momento regresó a España. Y él también, Brunton también por motivos profesionales, como decimos, para hacerse, no sé, para seguir con el contacto con todo esto de la mecanización y los avances que allí había, viajaba tanto por lo personal como por lo profesional, viajaba con bastante asiduidad a Londres. Entonces, pues como no ves, todos los viajes y todas las cosas que ha dado a luz y todo eso se seguía, como hemos dicho, con bastante detenimiento, y era raro la semana que no salía alguna noticia de lo que hacían. Y por supuesto, a través de esas noticias y de todo, sabemos en qué ocupaban también un poco el ocio y la vida social, ¿no?, que llevaban. No era mucho en los locales para divertirse entonces, y ni tampoco había muchos medios en Cieza, ¿no?, y no había muchos locales, pero sí sabemos que ya, por ejemplo, en el 1897 había llegado el cine a Cieza, en sitios en que eran puntuales, así ambulantes, en otros, por ejemplo, también estaba el Teatro Galindo, que primero fue Plaza de Toros, pero también se proyectaban ya habían otros espectáculos, como zarzuelas, teatro y todo eso. Y también luego en el 1914, en el 1912, había otro, en lo que ya se había construido para hacer cine, que era el Cinematógrafo Salmerón, también conocido como Salón Azul. Bien, pues sabemos que el matrimonio Brunton-Trigueros era asiduo, solía asistir al Salón Azul, tanto al teatro como al cine. Y hay una anécdota muy curiosa por la que sabemos que era así, porque resulta que las películas eran entonces muy cortas. No era como las cintas como las que conocemos ahora, y llegaban a proyectar incluso 4, y entre una y otra, para amenizar y para ocupar ese tiempo, lo que se solían ofrecer eran espectáculos de variedades. Pues habían bailes, habían cantos, habían desde una jota hasta los cuplés. ¿Qué pasa? Que había un sector de la población que no veía con buenos ojos ese tipo de actuaciones. De manera que decían, que se llegó a correr rumores, que la prensa lo recogía, que se tachaba dicho salón como centro de impudicia y perversión, ofendiendo todo lo que es esas varietés, como le decía, esas cupletistas, a la moral, a la cultura y a la decencia. Otro de los periódicos salió en defensa de este empresario intachable, de Jerónimo Salmerón, como hemos dicho, que era el dueño, y por supuesto de todas las personas que acudían a esos espectáculos, que incluso llevaban a sus hijos, como ellos decían, y a sus mujeres. ¿Qué más prueba, ¿no?, de que allí aquello no era para nada lo que se decía de ahí? Por lo tanto, lo que se hizo es hacer una especie de manifiesto donde esas personas que eran asiduas del teatro se reafirmaban y decían que cuantas artistas de varietés se han admirado en el Salón Azul desde su apertura son de una intachable forma de proceder, y que ahí solamente había diversión y tal. Esta declaración acaba con la firma de la que lo suscriben. Curiosamente, se pone primero, van todas las señoras, van las mujeres, es la que lo firma, entre ellas Carmen Trigueros de Brunton.
Y, por supuesto, entre los caballeros, que estaban desde el alcalde hasta, bueno, una serie de nombres conocidísimos de intachable, vamos, de moral intachable, estaba también Bernardo H. Brunton, como lo firmaba. Ahí tenemos como algunas fotos familiares en la casa. Esta es del puente Alambre, de Cieza, al fondo de la atalaya, y es aproximadamente de los años 20, de 1920, de los principios. Y ahí vemos ahí con todos sus hijos en la especie de balcón, puede que sea la casa allí de Cieza. También, como decíamos, esos viajes familiares, esa fotografía en la que está con sus hermanos allí en uno de los viajes, según nos dijo, creo que yo creo que fue con motivo de un viaje de bodas, después de la boda, que se desplazaron allí a donde vivían sus padres y su hermano, y estuvieron allí un tiempo. Y en la otra fotografía, que aunque es muy mala, pero es un documento, esa de 1926, que también está con la familia y por lo visto son en el castillo de Cieza. Y también pues, su padre, era tanto su hermana, los visitaba también, también estuvieron en Cieza, por ejemplo, en los años 20. Curiosísimo, en una noticia que precisamente en la necrológica del padre de Bernardo Brunton, cuando murió, se hizo eco un periódico de allí de Londres, y en la necrológica, curiosamente, recogió esa visita que hizo él a su hijo aquí en Cieza, ya que aprendió español para la ocasión, para ver la curiosidad, ¿no?, que tenía, y que gente tan curiosa quería aprender español para cuando viniese a visitar a su familia aquí a España. Y como veis también, pues los hijos cómo se siguen marchando, yendo y haciendo esos viajes a Inglaterra. Ahí también, también decir que no todo era trabajar, sino que también, pues ahí lo vemos en esa curiosa foto, como lo vemos en los zancos, así, será con sus hijos, en un paraje, una foto curiosa. Luego también sabemos que, por lo que nos han contado y por las fotografías que nos han dado, que también jugaba al bádminton, y que cuando se vino de Londres a su primera casa de aquí de Cieza, se trajo esa raqueta con la que aprendieron después sus hijos, y lo que más se que hacían, que jugaban al tenis, incluso por ser así tan pequeña, y que también era aficionado al boxeo. Esos son sus guantes, que también nos han facilitado la fotografía, y en la actualidad esa raqueta está en el Club Bádminton Chamartín, la tiene allí en custodia. También decir que se implicó en la vida tanto social también como en la vida política, ¿no?, de la ciudad. Él tenía sus ideas y sus afinidades con el Partido Liberal, y por ejemplo, también en el 1923, por ejemplo, con motivo de ese viaje que hizo Joaquín Chapaprieta a la región, a su paso estuvo en Cieza, y fue uno de los que fue, como veis, estuvo en el comité que le hizo esa recepción y que le agasajó, y que luego, incluso cuando se trasladaron a Murcia para hacer una serie de actos, él también les acompañó. Y no solamente eso, sino que también cuando en ese mismo año, en el 1923, intentó formar parte de una junta municipal que en el pueblo cuando se iba a nombrar esa junta municipal, él se presentó, pero precisamente por parte de los conservadores se dijo, y además así viene explícitamente tanto en la prensa como en el acta, de que no podía presentarse por ser extranjero, cuando ya sabemos con seguridad que era vecino de Cieza, pero aún así pues no se le dejó que se presentara. En 1898, como volviendo otra vez así un poco así a sus principios, es un año clave en el inicio de muchas cosas, ¿no? Hemos visto tanto de su vida personal como de esa vida profesional que hemos dicho, porque en 1898 inicia esa tanta y diversa e intensa actividad industrial. Ese año funda un taller de construcción y reparación de maquinaria de todo tipo, ajuste, fundición y obra pública.
Y también se dedicaba, por supuesto, además de todo de esa obra pública, a la mecanización, como hemos dicho, de la industria espartera, que entonces estaba pues era bastante rudimentaria. Y tanto crear esa maquinaria como reparar. Ese primer taller estaba ubicado en la Cuesta del Río. Por si conocéis Cieza, sabéis que esa Cuesta del Río era un acceso al pueblo, pero ahora ha quedado como una calle así como más, no tiene tanto interés, ¿no? Porque obviamente ha cambiado todo, pero entonces era una zona muy importante. Era una zona muy importante porque por ahí los ciezanos era donde se bajaba al río, al molino, en fin, habían fábricas tanto de harinas como era un sitio bastante concurrido y además era uno de los pasos antiguos, la antigua carretera de Madrid, era el antiguo Camino Real, es decir, que era una zona de acceso bastante importante hacia la Cuesta de la Villa y luego la Puerta de la Villa, una de las puertas de acceso a la ciudad. En ese primer taller, que lo sabemos precisamente de su existencia, de que estuvo ahí, porque lo descubrimos cuando estábamos, siempre se había dicho que estaba en el Camino a Madrid. El descubrir que el primero no fue así, que antes estuvo ahí, fue precisamente en una noticia encontrada años después en la Tertulia, en un periódico, en el que en 1905 los reporteros hicieron una visita y tuvieron la suerte, ¿no? de ver esas instalaciones y así nos lo cuentan, y gracias a eso pues ha llegado hasta nosotros, donde dice que ese establecimiento, que está hecho con los últimos adelantos y que tiene toda clase de maquinaria, muy moderna, habla de que tiene un personal especializado y que en esa época está totalmente electrificado. En el 1905 ya estaba totalmente, claro, obviamente él lo que llevaría la luz rápidamente a sus instalaciones. Y quedaron muy impresionados, y además dicen que gracias a esas instalaciones y los productos que de allí salgan, confirmamos y confiamos en que este negocio elevará a nuestro pueblo a la altura de una naciente ciudad fabril. Allí no solamente fabricaba maquinaria para esa industria, sino que también muy pronto incorporó, como ya hemos adelantado, ese negocio automovilístico, ¿no? Él le gustaban mucho los coches y le gustaban mucho, estaba muy atento a esos adelantos, esa incipiente industria, ¿no? que estaba empezando, dando los primeros pasos, y también enseguida se hizo eco. Como vemos en la publicidad que va apareciendo, ya no solamente aparece la construcción de los talleres, sino que también que vendía, enseguida empezó a vender material y repuestos y distribuidores de esas piezas para los vehículos. Desde luego también fue una apuesta bastante arriesgada, que decir, porque imaginamos la Cieza y todo lo que había alrededor de esa época para vender vehículos. Desde luego lo vemos bastante difícil, ¿no? Que quién podía tener el lujo, no darse el lujo de tener esa, pero aún así eso no le arredró y él sí que fundó ese negocio. Ahí vemos a principios del siglo XX ya era agente oficial de la agencia de Ford, y ofrecía tanto vehículos Forte como los tractores Forson, otros de los productos de esta marca, automóviles de otras marcas, como podéis ver ahí en ese anuncio, recambios de Chevrolet, los Studebaker, que también estaban en boga en ese momento, y en el 1912, en ese punto ya el taller ya se lo había llevado de esa Cuesta del Río hacia otra vía más importante, que estaba en pleno desarrollo, que era la carretera de Madrid, el Camino de Madrid, que después pasó a llamarse Avenida Ramón y Cajal en el 1922, como cuando se jubiló el insigne investigador, como para hacerle un homenaje, ¿no? Como decimos, en el 1912 ya esos talleres habían cambiado la ubicación a ese Camino Madrid, una vía hacia donde crecía el pueblo, de expansión, por lo tanto muchísimo más acorde y bastante más ventajoso para sus negocios y para las ideas que él tenía de expansión.
Ese anuncio que veis es el primer anuncio, así con las fotografías, o sea, con los dibujos, con las imágenes de su negocio, el primero que aparece en la prensa en 1923 y que ya aparece con ese nombre que se le conoció, porque al principio veíamos talleres de construcción, ya aparece ese nombre tan emblemático y tan recordado hasta el día de hoy, que es el garaje inglés, que es como llamó a ese negocio. Ese emblemático taller inglés que pasó cuando se llamó así, y por esa fecha, en el 1923, también funcionaba como depósito de coches y añadía también un almacén al por mayor de venta de combustibles minerales. En el anuario guía de Murcia y de su provincia, en el 1920, es el único que aparece como taller y máquinas industriales que hay en Cieza. En la actualidad, los edificios que albergaron porque era todo un complejo, porque había se dedicaban, no solamente era la venta de coches, sino que también tenían taller, aparte tenían una forja, había fundición, había soldadura, en fin, era todo una serie había muchas actividades dentro de esas, que se componían de varias naves. Entonces al principio no había nada, pero después como decimos, era una zona en expansión y en esa y trabajaban mucha gente. Y a pesar de que ahora no existe todavía, no existe eso, pero sí que queda un pequeño vestigio de lo que fue y que se le recuerda, y es que justo donde estaba una de las calles a las que daba, que desde el Camino Madrid hasta donde ahora está la Plaza de España, casi, hay una calle que se le llama el Callejón de los Tiznaos. Ese Callejón de los Tiznaos, según nos cuenta también la familia, fue también la que nos contó eso, ese nombre tiene que ver que precisamente era una de las puertas de eso, daba a ese callejón la fragua. ¿Y qué pasa? Que claro, los que ahí trabajaban, cuando salían de trabajar, obviamente allí lo que salían eran tiznados, ¿no? Salían bastante, o por lo menos la gente veía, ¿no?, allí cómo estaba la gente trabajando, y se quedó por ese curioso nombre que hasta hoy conserva y que recuerda un poco, ¿no?, de la actividad que allí se estaba haciendo. Del taller, no solamente, como hemos dicho, no solamente saldrían esas maquinarias. También ahí había importantes infraestructuras, se hacía, y no solamente para nuestro municipio. Hemos encontrado noticias que incluso cuando la traída de las aguas a Jumilla también trabajaron hicieron para esa acometida de aguas, proveyeron de material. Y la prensa de la época pues no escatima en elogios, ¿no?, a todo lo que hacían. Ahí, como veis, en eso está ese Camino Madrid, esa es la fachada del garaje, fijaos que la cantidad de coches y de otros vehículos que tenían en la puerta, una cosa curiosísima. Esto sí que daba ahí a esa carretera de Madrid, y ahí, como vemos, en todos otra de las cosas que ofrecían con sus precios y todo eso. Y como decimos, no solamente eran esos vehículos, sino que además también habían esos elementos para las infraestructuras, como ahí ve algunas en la prensa, que gracias a que ya empezaban a ver fotografías y era ilustrada, pues podemos tener constancia de eso. Eso fue para el KIPAR, y también para otras centrales, fue la de Caravaca y Cejín. También hicieron algunas infraestructuras como ese puente, que es lo que vemos ahí. Y decían que la modestia del director del taller les impedía de contar más cosas, ¿no?, de lo que se hacía allí y con la calidad que se trabajaba. Y, por supuesto, además de vender esos vehículos, de fabricar esas carrocerías y de todas estas cosas de esas maquinarias, también ahí, por ejemplo, esa carrocería que vemos ahí del Hotel Comercio, que era el más importante, debía de ser, de Cieza en la época, hicieron esa carrocería para el ómnibus, salió de allí, de los talleres de Brunton, y esos tractores
que los vemos ahí, también los vendían y los tenía en su establecimiento. Y también, por supuesto, con eso que contaba, con esa plantilla de obreros bastante cualificados. Pero él quería introducir, como hemos dicho, eran más novedades, ¿no? más cosas que se estaban dando, que él sabía que ya estaban saliendo en el extranjero y que él quería traerlas aquí. Por ejemplo, para el transporte de viajeros y también de mercancías, había una nueva forma de locomoción, que era los camiones automóviles a vapor. En Europa y en Estados Unidos, algunos pioneros ya estaban poniéndolos en marcha para sustituir a las caballerías, aunque sería muy lento, pero bueno, ya en algunos sitios ya se utilizaban bastante, y precisamente Gran Bretaña fue uno de los primeros productores, los que habían grandes productores y los de gran calidad, como por ejemplo la firma Alley McLellan, que era uno de los fabricantes más importantes, y que hicieron un camión a vapor que era el Sentinel. Bien, pues él, para su negocio y para traerlo aquí, para traer novedades, él adquirió un Sentinel. Estos Sentinel funcionaban a carbón. Claro, los ingleses lo tenían bastante más fácil y era bastante más económico porque tenían mucho carbón. Y por eso también era más fácil que aquí, ¿no?, de traerlo. Pero él lo compró y lo trajo aquí para ponerlo en circulación. Eran bastante aparatosos, claro, normal, con todos, no sé, creo que lo hemos visto, cómo funcionaban esos primeros. Para ser a vapor, pues claro, tenían que llevar sus depósitos para llevar el carbón, eran máquinas bastante grandes, luego se fueron reduciendo, pero al principio eran bastante aparatosas y llamativos. Por tanto, ¿cómo sería ese vehículo, ¿no?, tan extraño que debió de ser aquí, que trajo Brunton para ponerlo en marcha y que además iba a conducirlo él? Y para eso, claro, tenía que pedir una serie de permisos para adaptarse, ¿no?, y para poder circular por las carreteras españolas, que desde luego eran casi todas de herradura, y podemos imaginar el mal estado que estaban para circular, pero aún así él lo trajo. Pues bien, medía 5 metros de largo, por 2 de ancho, estaba dotado con una chimenea de 2,5 metros, con una superficie útil de 6 metros cuadrados y unos pesos de unos 3.000 kilos, y donde se podían cargar lo mismo que podía cargar las mercancías más o menos de SP. Para producir el vapor llevaba una caldera, los depósitos de coke, agua y un motor que transmitía el movimiento a unas ruedas, que las llantas eran de acero y se movían por medio de cadenas. La velocidad punta que podía alcanzar era de unos 8 kilómetros por hora, e incluso podía alcanzar los 12 si las condiciones eran bastante, lo permitían, ¿no?, de las vías, y podía subir unas pendientes de un 14%. Llevaba una bocina de aviso y llevaba 3 faroles, 2 delante, uno blanco y otro verde, y en la parte de atrás uno rojo, por supuesto, como especificaba ahí, por supuesto para la noche. En el informe Brunton, que adjunta toda esta información y aporta todo lo que le piden desde aquí para que circule, dice que lo único que le preocupa a él es que pueda el acceso, si va a poder subir las rampas de acceso a Cieza correspondientes a las Ramblas del Moro y las del Judío, porque son las más inclinadas de la provincia. Pero como cumplía todos los requisitos, finalmente se le concedieron los permisos y se fue puesto en circulación, y le dieron la placa de matrícula de Murcia 11. Y también nos consta que él también solicitó otro para un vehículo particular, también en el 1910, para circular un automóvil de su propiedad, ya que, como hemos dicho, le gustaban mucho la automoción, le gustaban mucho los automóviles. Por ejemplo, en esa curiosa foto en la que está él con un grupo de familiares o amigos con un coche de época muy bonito, y él quería ampliar su negocio. No solamente estamos diciendo que sería difícil, ¿no?, de vender esos coches y tener un mercado para ello en la región, concretamente en Cieza, pero por lo visto no le debía ir muy mal, y además él lo que tenía intención era de aumentar el negocio, porque de hecho, y lo vemos ahí en la prensa, cómo pide subagentes
él tiene es una agencia exclusiva para la provincia, pero que él está pidiendo para Murcia, Cartagena, Lorca y Yecla, agentes para vender esos automóviles. Por lo tanto, él tenía intención de ampliarlo y de progresar. Precisamente en ese año, en 1928, la industria espartera ha ido creciendo, ha ido evolucionando con sus altibajos, pero ya se puede decir que hay bastante más movimiento, bastante más negocio, como he dicho antes. Pascual nos hablará de esa faceta suya como empresario y la relación con la maquinaria y con Espartera, pero él justo en ese año, en 1928, por ese desarrollo, a la ciudad de Cieza se le concede, Alfonso XIII concedió el título de ciudad en el 1928 y pasó ya al ayuntamiento el tratamiento de excelencia. En ese momento, en esa época ya, el taller está considerado como uno de los mejores de la provincia y él no dejaba de incorporar pues novedades a su negocio, como por ejemplo podemos ver que el escaparate era bastante rico y se podían encontrar no solamente novedades y productos nacionales, sino también, estaba muy al día, como hemos dicho, de lo que se hacía en Europa, en Inglaterra y en Estados Unidos. Prueba de ello es que podemos encontrar, claro, ya poco a poco va avanzando también la electrificación y se van apareciendo muchos productos para llevar la luz tanto a los hogares como a las empresas, y él pues tenía una gama muy amplia y también, por supuesto, de material y de productos para la automoción, para los automóviles. Por ejemplo, el Mobil Oil, que todos tenían una insignia, todos los talleres que tenían ese servicio que era exclusivo, era uno de los 7, en toda la provincia habían 7 y él era uno de los que los prestaba, tenían esa insignia que los distinguía. El garaje tuvo que tener esa insignia, ¿no?, puesta en su fachada, y vendían pues neumáticos y vendía pues de todo eso. Pero también había otra de las cosas, habían gasógenos, como hemos dicho, y otra de las novedades que entonces empezaba y que fue una de las primeras que se verían, es los armarios frigoríficos. Entonces todo se hacía con hielo, ¿no?, era para refrigerar, para tener la comida, pero él empezó a traer en esos armarios frigoríficos eléctricos, los primeros que se verían, para que lo ofrecía, como veis ahí, tanto a los particulares, bares, cafés. En Cieza pues no habría muchos establecimientos, que él dice, pero todos los establecimientos de categoría que se preciaran deberían de tener ese armario frigorífico que él, como veis en su publicidad, muy pronto empezó a ofertar. Esto ayuda a los restaurantes, como veis ahí, y además encima en esa publicidad, que es curiosísima la publicidad que él hace, porque aparte que dice, cosa que no le haría ninguna gracia a los fabricantes de hielo, a las fábricas de hielo que eran las que entonces estaban, no sé, las que vendían a las familias y a las empresas, pero él decía que iba a olvidarse ya lo del hielo justo con esto, pero es que no solamente eso, sino que es que iba a ser importantísimo para la salud pública, porque con este sistema, que como podemos ver que empezó muy pronto, al principio de siglo, y en el 1900, enseguida, unos años después, ya lo ofertaba en Cieza, en el taller, en el garaje ya se ofertaban esos productos de los frigoríficos, que a día de hoy se siguen haciendo, y decía en una de su publicidad concretamente eso, decía que era importantísimo para la salud, ya no solamente era para la comodidad, sino que era para la salud pública. Y no solamente tenía ese escaparate, tenía eso en el garaje, sino que además participaba y llevaba sus productos cada vez que tenía oportunidad, pues por ejemplo cuando en una feria, con motivo de la feria de Cieza, se hacían exposiciones y ese stand, ¿no?, en el que él, como vemos ahí, ofrecía, pues se veían sus vehículos, y en la esquina del convento, concretamente en el 1926, tenemos en el Archivo General de la región de Murcia, se conservan 2 curiosas fotografías en las que se ve ese stand del garaje inglés en esa exposición, que la que participó es el convento, y ahí donde aparecen esas fotografías de la época de 1926. Como hemos dicho, en 1898 fue un año de impulso, de que inició muchos y variados negocios.
unos con más trascendencia o más largos en el tiempo, otros menos, pero que iban, como lo podéis ver ahí, desde la maquinaria, luego ya nos informará Pascual, la fabricación de medallas, y no solamente eso, sino que también en el 1905 también está dado de alta como fabricante de esencias. Dio bastante trabajo en épocas de crisis y todo a los obreros de Cieza, porque él contrataba en cotos y allí iban a recoger esas plantas y lo llevaban al Menjú, donde él lo pagaba, allí a mano alzada, y allí por lo visto lo recogían y de alguna manera allí tendría donde transformarlo. No hemos encontrado más noticias de cómo era esta actividad, pero sí que en el 1915, 10 años después de encontrar la primera referencia, todavía sigue dado de alta como fabricante de esencias. Y no solamente de romero y todo eso, sino una en especial, el geranio. El geranio, que precisamente, no sé, como cosa curiosa, es una de las esencias más valiosas en el mundo de la perfumería y de la cosmética. Pues también no fue ajeno a la minería, y para ello también hizo una incursión en la minería y compró pertenencias en una mina ahí en el término de Cieza, una superficie en 200.000 metros cuadrados, y una en el 1907. Compra esas pertenencias, como decimos, que se encontraba en el barranco del Madroñal, de la Sierra del Lloro, como pone, y para referenciarla daba como punto de origen el Pozo de la Nieve, que todavía existe, todavía quedan vestigios de él, en el citado barranco del Madroñal. A la mina, como no podía ser de otra manera, pues la llamó Carmen, ¿no? Que solía darle siempre los nombres de sus mujeres. Pues ahí veis, y ahora, esto es en la actualidad, esto lo hicimos hace muy pocos meses, todavía es una bocamina, todavía hay hasta tres accesibles, hasta tres bocaminas. Una de ellas todavía se puede, el material de hierro todavía está como a la vista, y ese es lo que decía del Pozo de la Nieve. Justo al lado, lo que hay al lado ya está casi derrumbado, la caseta de los mineros, que se llamó siempre, no sabemos tampoco, no hemos podido decir qué alcance tuvo ni cuánta duración, o si llegó a explotar y cómo fue aquello, pero sí que desde luego quedan vestigios de esa mina, y todavía hay recuerdos de que se hicieron trabajos allí durante bastantes años. No solamente se dedicaban a estos negocios que ya hemos ido recorriendo, sino que además fue una figura importante en el deporte, concretamente en el fútbol de Cieza y también de la región. Así consta como uno de los pioneros de la Unión y de otros ingleses que fueron pioneros en el desarrollo, ¿no? y la implantación del fútbol en nuestra región. En el siglo XX, a principios del siglo XX, en Cieza ya había afición, y habían los exploradores, por ejemplo, de los Scouts, ya jugaban al fútbol y tenían su propio campo y habían partidos y todo eso, pero no se hacía de una forma organizada. No tendría lugar hasta aproximadamente esos años, hacia el 1923. Porque precisamente antes sí que habían partidos, incluso hay noticias de que en ese taller de Brunton se organizaban con sus obreros, tenían también una especie de liguilla con los exploradores en los que jugaban. Gracias. Dicen que en el 1919 se inauguró el campo de los exploradores que estaba en pleno centro de Cieza entonces, que entonces era un descampado, y empezaron a jugar precisamente con estos obreros de los talleres, pero no debían de estar haciéndolo mucho tiempo, porque decía que, como decían, una de las cosas que decían en la prensa, que todavía la gente no entendía muy bien
cómo era ese bonito sport, que espero que cuando lo entendieran iba a implantarse y se iba a dar bastante importancia. Desde luego, a la vista está que sí, que se le dio muchísima importancia cuando se lo entendieron, y sobre todo una de las cosas que decía que iba a ser muy importante cuando ya se le pudiera distinguir quiénes a los dos equipos, porque decía que no llevaba, todo el mundo, cada uno llevaba el jersey, que no llevaban jerseys, no llevaban uniformes, cada uno llevaba el jersey que podía, con lo cual la gente se confundía un poco y no sabía muy bien de qué iba, ¿no?, ese deporte. Pero auguran que cuando se distinga el color de los jerseys y se percaten de las peripecias, de los recursos que tan divertido y culto sport va a ser, atraerá lo que ya se está viendo en otras poblaciones. Y por lo tanto, pero resulta que cuando muy poco tiempo después, precisamente en ese año, en 1923, es cuando el ingeniero Brunton, que estaba muy involucrado desde el principio, como vemos, con este deporte, es el artífice, ¿no?, es uno de los impulsores, el creador, se puede decir, de la primera sociedad para la práctica de este deporte de forma organizada, y nació el Club Deportivo Cieza. Ese Club Deportivo Cieza, que él proveía, pagaba los uniformes, las botas, ya se empezó a hacer, como decimos, ya no era, y de manera ya se podían enfrentar a otros clubes que estaban fuera de Cieza, que antes no se podía hacer porque eran simplemente, pues eso, aficionados. Y también, por lo tanto, el primero se jugaba en ese descampado que ahora es la Plaza de España de Cieza, y no era adecuado, pero luego rápidamente fueron surgiendo otros nuevos clubes que, por ejemplo, también yo creo que también, y seguro, casi seguro también ese interés suyo por darles, por afianzar y por darle esas normas al fútbol y organizarlo, es que su hijo Arturo ya destacaba como jugador. Como vemos, en esa época, cuando él lo hace, era joven, pero entonces ya era un reconocido jugador que, bueno, la prensa le seguía también todo lo que hacía y resaltaba todas sus virtudes, ¿no? Como ahí veis en esa curiosa caricatura. Al principio, como decimos, jugaban ahí y él, Arturo, pues destacaba. Luego se hicieron más sociedades, que hubo incluso cierta rivalidad entre ellos, pero después las respectivas directivas decidieron fusionarse de una manera que entonces se creó lo que se llamó el Club Deportivo Cieza, y Arturo, que ya estamos hablando de unos años después, en el 31 o así, ya no era jugador, pero sí que llegó a ser directivo de este nuevo club, que además ya contaba con más campos y más adecuados, como el de la Libertad y el de las Delicias. Arturo es el que sostiene la pelota, el que tiene la fotografía y tiene ahí la pelota. Como decimos, como os he dicho, Bernardo Brunton se jubiló en torno a 1932 y fue Arturo el que ya trabajaba con él y estaba ahí en el garaje, el que tomó el relevo. Arturo, en 1932, cuando su padre ya sería el año en el que se jubiló y dejó el negocio en sus manos, ya era reconocido como un prestigioso y un reconocido empresario. Él, a pesar de que ya se conocía el garaje inglés, como hemos dicho, el negocio se conocía así, pero en el 1933 él registró, en la oficina de la propiedad, registró como director de ese negocio el garaje inglés, el nombre para ese negocio. Y además de eso, como tenía tierras, estaba muy interesado también en las cuestiones de la agricultura y tuvo bastantes iniciativas relacionadas con el abastecimiento de aguas para el cultivo, siendo uno de los promotores de la instalación del motor San Pedro, que del Partido de los Charcos, que empezó a funcionar en 1930 y que regaría muchas taullas.
En el 1932 también, fue un año importante para él, se casó con María de Arce Pérez. Y como vemos, ya la prensa pues se hace eco de todo, de todas sus actividades. Él era agente comercial y, como hemos dicho, también llevaba las tierras adelante. A la familia les tocó vivir como muchas guerras, la Primera Guerra Mundial, la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial. Se vieron involucrados, como todos, claro, pero en particular en el 1914, la Primera Guerra Mundial, le pilla, como hemos dicho, que sus hijos estudiaban allí en Londres, estaban estudiando, y allí, como vemos en las noticias, queda recogida, y en ese tiempo no tuvieron contacto con ellos, y una vez terminada la guerra, pues ellos pudieron venir y se hicieron eco de que por fin se habían podido reencontrar, ¿no?, después de esta etapa tan difícil y de incertidumbre, ¿no?, que vivieron separados de ellos. Luego también, en el 1936, la Guerra Civil Española, cuando estalló la Guerra Civil Española, ellos precisamente era en verano, y les sorprendió a casi toda la familia. Estaban en la casa que tenían en Cabo de Palos, a toda la familia casi. Arturo estaba en Cieza. Arturo fue detenido, estuvo muy poco tiempo y liberado. Muy poco tiempo después de ser detenido fue liberado, se reunió con ellos. Ellos tenían la doble nacionalidad y, por lo tanto, al ser ciudadanos británicos, el Estado británico, la corona, los repatrió, puso los medios para repatriar a sus ciudadanos, y ellos, como tales, fueron desde donde estaban en Cabo de Palos a Marsella, donde les esperaba Bernardo, que él vivía allí, el hijo mayor, y Carmen y la hija mayor, ellas estaban allí. Él estaba allí ya instalado y estaba haciendo su vida allí. Él les esperó en Marsella, y de Marsella se marcharon hasta Londres. Allí la familia, pues en este intervalo de tiempo, se adaptó a las circunstancias. Y, por ejemplo, Arturo, por mediación de su hermano, según nos contaba la familia, pues trabajó allí de mecánico, y allí estuvo un tiempo, pero fue de los primeros en regresar a España. En cuanto mismo él pudo y vio que la situación estaba más o menos, él regresó a Cieza. También, quizá, pues no sé, el negocio se había quedado aquí, la incertidumbre de qué había pasado. El negocio sí que fue precintado, pero no sufrió grandes daños, de manera que cuando él volvió, pues pudo reanudar. Curiosamente también nos cuentan que también, como pasó en su domicilio, pusieron la bandera inglesa en el negocio, y también así como en Blanca, también según cuando Bernardo ya estaba aquí, el padre, y también en la casa de Cieza, ¿no?, que él tenía en la calle Larga, de manera que y se respetó, no hubo ningún desperfecto en ninguno de sus propiedades. Bien, pues él volvió porque ya él era el responsable, él era el dueño y el que, de ese garaje inglés. Ahí, como veis, una factura que hemos podido recuperar, ¿no?, que curiosa, donde se ven todas las actividades que se llevaban a cabo y que era a nivel regional, ¿no?, que todo lo que se hacía. Se hacían válvulas, palier, pistones, también carrocerías, encasillado de asientos, rectificado de cilindros, se vendían repuestos. Ya no era concesionario de coches, pero sí que se vendían repuestos de Ford y muchos accesorios para los automóviles y neumáticos. Y también se podía adquirir allí, cuando mismo surgió en el año 58, esos emblemáticos scooters, la Vespa, eran concesionarios regionales del vehículo. Ahí vemos a Arturo, una foto curiosa con su mono, en la puerta del garaje, puede ser. Y también, como hemos dicho, era distribuidor de productos agrícolas, que llegó a formar parte también, como vemos, de la Sociedad de la Hermandad de Labradores de Cieza, por su vinculación, ¿no?, a la agricultura, y presentándose por su sección económica a las elecciones sindicales de 1951, por el Grupo del Olivo y de la Vid.
De su actividad como agente comercial hemos encontrado un anuncio muy curioso de 1956 que iba dirigido a los fabricantes y proveedores de la provincia de Murcia de artículos tanto de azafrán, especias, conservas vegetales y confecciones, especialmente fajas, guantes, mantones de Manila y entre otros muchos productos que cita, muñecas, artesanía, trabajos de hierro. Él pide a todos los distribuidores, no sé qué necesita, ¿no? que necesita de esos artículos, y especifica que los necesita y además en grandes cantidades, porque estos objetos él lo tiene previsto y tiene por lo visto demanda para ofrecerlo y suministrarlo a las fuerzas norteamericanas en Europa y en el norte de África. Y los interesados en obtener más detalles deberían dirigirse a esa dirección que él da, que era el agente provincial Arturo Brunton, al apartado de correos que él pone ahí en Cieza, porque también en ese garaje inglés, además de todo eso que tenía, también tenía todo este almacén, ¿no?, de productos y se dedicaba a esa actividad comercial, ¿no?, que como lo vemos ahí. Bueno, pues el garaje inglés siguió, él fue, ahí también fue escuela de otros mecánicos grandes e importantes que luego formaron sus propios talleres y fundaron sus propios talleres en Cieza. Era una escuela, había gente muy preparada, obreros, como hemos dicho, muy cualificados, muy buenos mecánicos. Y siguió adelante hasta que cerró sus puertas aproximadamente en los años, eso fue en el 62, es cuando se ve el último anuncio que hemos encontrado en prensa precisamente con la Vespa de ese garaje inglés, y el que se había iniciado en el 1898 por su padre. En el 1962-63 fue cuando terminó su actividad y él murió, fue en el 68, muy pocos años después murió Arturo. Volviendo otra vez a la guerra, la Segunda Guerra Mundial, como he hablado, la Segunda Guerra Mundial lo sorprendió todavía a Brunton, a Bernardo Brunton, a su mujer Carmen Trigueros y a su hija Alicia en Londres. Como hemos dicho, Arturo regresó y siguió su actividad, regresó a Cieza al final, en cuanto terminó la guerra civil, pero él ya estaba jubilado. Bernardo Brunton ya estaba jubilado y él entonces estaba allí con la familia y decidió permanecer allí. De hecho, Alicia, su hija menor, como la vemos en esa fotografía, estaba muy integrada allí, en la vida y en la educación. Ella estaba estudiando allí, había hecho estudios y trabajaba como enfermera en en el Red Cross Hospital de Londres. Y en 1940 una vez que ya se inició la Segunda Guerra Mundial, fue movilizada incluso para ir a Malta, cosa que por supuesto ya a su madre, especialmente a su padre, ya no empezó a gustar, ¿no?, la situación. No llegó a ir finalmente, pero sí que cuando empezaron los bombardeos en Londres, toda la familia se trasladaron a una población costera, a Birchington, donde su hermana, la hermana de Bernard Brunton, tenía una casa, que son las imágenes esas que nos han cedido, y vemos lo de la casa, y ahí estuvieron ahí cuando se inició la contienda y un poco del desarrollo. Esto ya también lo que hizo fue que empezaran, según nos cuenta, fue Carmen, ¿no?, su madre, y él también, imagino, empezó a pensar en el regreso a España, a pesar de que la situación que había aquí no era precisamente fácil. Estaba en una posguerra, no era precisamente un lugar, ¿no?, donde decir que era fácil la vida, pero a pesar de todo eso ya decidieron el regreso, que por supuesto no fue nada fácil, porque fue un regreso peligroso a través del Canal de la Mancha, por esa situación que estamos diciendo bélica, estaba la zona minada, en fin, que fue una odisea bastante importante ese viaje. Pero aún así ellos lo hicieron y finalmente llegaron a España y concretamente a Blanca, porque él cuando él se retiró en el 1932-33,
nunca habían abandonado, porque, como hemos dicho, tenían sus propiedades y tenían su casa y aquí su familia en Blanca, pero él ya se estableció definitivamente en Blanca. Y ahí es donde volvió a su casa de Blanca, donde allí, pues, junto con su familia, allí algunos hijos permanecieron en Cieza, como hemos visto, Arturo y sus descendientes estaban allí, otros en Abarán, con sus descendientes, que actualmente también aquí siguen, otros también allí en Blanca, y allí era pues el centro de reunión, ¿no? De alguna manera los nietos, a pesar de que eran pequeños cuando falleció él, recuerdan esas visitas a la casa de Blanca, y allí es donde él pasó sus últimos años. Sus hijos mayores, Carmela y Bernardo, permanecieron en Inglaterra. Bernardo en algún momento regresó, que también fue un empresario importante de la construcción, inventor también como él, como su padre, y también luego regresó a España y él murió aquí también. Y Felipe, otro de sus hijos, porque sus hijos, como antes no le he dicho, su hijo mayor fue Bernardo, Carmen, Felipe, Arturo y Alicia. Y Felipe se alistó como voluntario durante la Segunda Guerra Mundial, y a cuyo término se estableció en Australia, donde se casó, allí ya no regresó, formó su familia y allí siguen sus descendientes. En Blanca, pues, como estamos viendo, allí es donde vivían y donde siguen viviendo sus descendientes, y donde se conserva también su memoria. Y en Blanca pasó esos últimos años. Él falleció esos últimos años, que él pasaba precisamente como nos decían, tenía un pequeño taller donde pasaba horas también allí, y no abandonó, ¿no? esa idea, su profesión como ingeniero y como inventor, y allí seguía haciendo pues sus cosas, y también seguía leyendo. Otra de sus ratos preferidos no era de leer su periódico La Vanguardia, era uno de los que más consultaba y a los que recurría, y dando largos paseos entre Blanca y Abarán. Así se le recuerda. Él murió el 9 de marzo de 1953, fue enterrado en un principio en Cieza, en el panteón de la familia Trigueros, pero poco después le trasladaron al panteón familiar de Blanca, donde reposa en la actualidad. Y allí reposa pues este inquieto emprendedor que llegó a Cieza a finales del siglo XIX, a una pequeña ciudad murciana, escasamente industrializada, la cual esperaba ansiosa a aquel joven ingeniero inglés para que llevara la luz eléctrica al pueblo. En él encontró, nada más llegar, a su compañera de vida, y supo ver el potencial de una incipiente industria espartera, la necesidad de su mecanización, las oportunidades para crear otras empresas, inventar, como también fue otra de sus facetas como inventor, y decidió quedarse allí. Allí se estableció y desarrolló proyectos, esos inventos, los negocios que seguirían sus descendientes, dinamizando con sus ideas de modernización el entramado socioeconómico de Cieza. Muchas gracias por su atención. Y ahora, no sé si tenéis alguna puntualización, la familia, alguna cosa que queráis añadir, alguna pregunta o alguna curiosidad, pues a vuestra disposición. Me has contado que Carmen estaba prometida antes de conocer a... No, pero bueno, es... No, pues nada, simplemente eso, dar las gracias, como ya lo he dicho, a la familia, porque todo este material que habéis visto, todas las fotografías, nos han abierto las puertas de su archivo, de sus álbumes, de su memoria, de sus recuerdos, de sus anécdotas tan personales, y pues darle las gracias porque gracias a eso, pues no sé, se ha ido completando esta historia de este emprendedor, que como os he dicho, el próximo jueves
Pascual Santos va a hacer esa otra, con bastante más, con detenimiento, vamos a ver esa otra faceta de empresario, con esas, ya veréis qué etapa y esa vertiente de constructor, esa inquietud, ese emprendimiento que tenía con eso y cómo influyó no solamente de Cieza, sino también en la región, en el desarrollo de la industria, sobre todo de la industria espartera. Y si queréis añadir algo más y si no, pues buenas noches y muchas gracias.